Y volvemos en la segunda parte de nuestro programa con el doctor Javier Acero, que ya les hemos presentado al principio en el sumario que íbamos a estar con él, nuestro médico de familia de salud bucodental, y vamos a hablar de una patología quizás para mí totalmente desconocida, tengo que confesarlo, pero que por lo visto es bastante frecuente a partir de una determinada edad y sobre todo en mujeres, es el ardor bucal. Vamos a dar paso ya al doctor Javier Acero para que nos lo explique. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Lucía. Háblame de esa patología para mí totalmente desconocida, pero muy molesta, ¿no? El ardor bucal. Te puedo decir ante lo guapa que estás, ¿no? Sí, hombre, vamos, faltaba más. El negro, te sientas fenomenal. Ya no me quito el negro. El ardor bucal. Sí, realmente es desconocida, no para los profesionales. Y si le quitamos la palabra ardor y la traducimos en quemazón, molestia, picor, alrededor de la lengua, en los labios, sequedad, hay toda una serie de términos que aglutinan unas molestias que desgraciadamente nuestras pobres madres y hermanas y novias suelen padecer en determinada edad. Ahora lo vamos a comentar con Lucía y que es bastante corriente. Lo que pasa es que incluso los profesionales la pasamos por alto algunas veces o no incidimos mucho en hablar de ello con el paciente porque tiene su parte psicosomática. El tratamiento no está muy bien definido tampoco, en fin, no es una enfermedad agradable de tener, sin lugar a duda, solo que no es mortal, ni es definitiva, ni nada más. Nos acompaña un poco, las acompaña un poco a ellas en el caminar de la vida. O sea, es una patología molesta y más frecuente de lo que pensamos. Exactamente, como bien dice Lucía, es muy molesta y muy frecuente. Lo que pasa es que a veces no se cuenta. Así es, así es. Yo inclusive mirando por internet he visto síndrome de boca ardiente, ¿puede ser? Boca ardiente, sí. Suena un poco... Tiene que ser horroroso. Suena un poco a otro tipo de programa, ¿verdad? Esto de boca ardiente, pero no olvidaros que estamos en Salud y Belleza con Lucía. Así es. Sí, es boca ardiente porque es quemazón realmente lo que sienten los pacientes, unido a veces a sequedad de boca, las rágades, que son estas arruguitas que tenemos en el paladar justo, se llaman rágades, tienen ese nombre tan extraño, se ponen rojas, duelen, llegan, incluso si pasas la lengua llegas a notar que ya no están tan lisas y tan suavecitas, sino que incluso están con pequeñas grietecitas. Te levantas por la mañana medio bien y a partir de que el día camina empiezas ya a tener molestia y por supuesto se acompañan a prótesis. En fin, ahora vamos a hablar exactamente de la situación en la que nos lo podemos encontrar, pero es una molestia grande que se puede dar en los labios, en el suelo de la lengua. ¿Qué enfermedades asociadas pueden incidir en padecer esta patología? Sí, si es que las hay. Sí. Y además yo haría hincapié, Lucía, en el pueden que has dicho, porque es así de dudoso. Es así de difícil de confirmar que una enfermedad la produce realmente. Pero es de estas patologías que tenemos que empezar primero por situarla bien, ¿no? Y después empezar a descartar cosas para ver si nos quedamos realmente con una molestia idiopática. En medicina llamamos idiopático aquello de lo que no conocemos realmente cuál es la causa real, una causa clara y concisa, ¿no? Idiopática o esencial, ¿no? Y la acompañan pues todos los problemas anémicos, las deficiencias de vitamina B, ya os voy dando una idea de cómo podemos llegar a tratarlas, las deficiencias de ácido fólico, algunas enfermedades sistémicas que nos obligan a utilizar ciertos medicamentos, como son los medicamentos psiquiátricos, ¿no? ¿Qué son medicamentos psiquiátricos? Pues desde el Orfidal, que lo toman todas nuestras madres, y conocida porque hasta cualquier tipo de ansiolítico, antidepresivo, todas esas medicinas actúan muchísimo en la microcirculación de la boca, en la inflamación de las encías y coadyuvan a que si tenemos el síndrome de ardor bucal sea más molesto todavía. ¿Cómo describen tus pacientes, Javier, lo que ellos explican, las molestias? ¿Cómo te las describen en tu consulta? Lo describen como, depende de la gracia, porque en esta tierra se podría hacer un programa solo de cómo describimos cada uno de nosotros lo que sentimos realmente. Sí. Y lo describen como un sinvivir en la boca, la lengua me arde, la punta de la lengua me arde, sacan rápidamente la punta de la lengua que te tienes casi que separar.
¿Ve usted que la tengo roja? No tiene por qué estar roja, muchas veces tampoco se trata de llevarle la contraria al paciente, procuramos establecer un ambiente de entendimiento, pero el paciente que llega con síndrome de ardor bucal, Lucía, llega ya tan cansado de no saber por qué le pica, le escuece, como si acabara de tomar un líquido hirviendo, cuentan por ejemplo, la lengua, el paladar sobre todo, la punta de la lengua, los márgenes de la lengua, y sacan la lengua hasta aquí y realmente no se ve nada, no se ve casi nada. Raras veces, si es un síndrome de ardor bucal puro y duro, hay ningún tipo de imagen. Otra cosa, como bien hablaba antes Lucía, es que venga asociado a alguna cándida. Ya hemos hablado aquí de hongos muchas veces, este tema os lo tenéis que saber de memoria, ¿eh? Si tenemos una cándida, una candidiasis, un problema de hongos, entonces sí, ya vemos una lengua clarita o con las imágenes aquellas que yo os enseñé que forman las candidiasis, entonces ya tenemos, por lo menos tenemos una base de tratamiento antimicótico que podemos hacer, darle antifúngicos. Antifúngicos para los hongos es como los antibióticos para las bacterias, es una palabra que no debe ser nueva ya para nosotros. Y por lo menos la parte de ayuda que tiene el síndrome de ardor bucal la quitamos, pero normalmente no se ve nada. Porque tenemos que hablar exactamente de que es una patología que cursa con esa sintomatología, pero sin embargo no se ven ni heridas, ni llagas, no hay nada en apariencia, no se ve, ¿no? No, nada, Lucía. No hay nada. No se ve nada en absoluto. Solamente el síntoma que describe es el paciente. síntoma. Si la enfermedad es idiopática, si el síndrome, vamos a hablar de síndrome, es idiopática y pura y no se acompaña de nada, de ninguna otra alteración local, de la que tendremos que hablar también, de prótesis de quitar y poner, de sarro, de caries grandes, claro, tampoco quisiera exagerar en ese aspecto, pero o de trozos de muelas rotos que muchos llevan en la boca, raigones que en un momento dado le están haciendo una llaga en el lateral de la lengua. Entonces se pueden ver lesiones asociadas a, pero no son lesiones típicas o patognomónicas, que es la palabra feísima que se utiliza, de ese síndrome en absoluto. Y ese sin vivir, porque claro, para los pacientes es un sin vivir, una molestia que le acompaña durante las 24 horas del día, sí. ¿Te describen? ¿O hay un momento del día o cómo? Se duerme bien, sin ningún problema, se despiertan bien, también normalmente, y a medida que el día va avanzando y empieza la actividad oral, hablar, fumar, beber, comer, la prótesis, si encima tenemos todo eso, desencadena ya las molestias, los nervios, las excitaciones, el estrés, hablar mucho, típico en el género femenino y también en el masculino, pero bueno, era una broma. Todo eso va aumentando a medida que pasa el día. Bueno, pero hay quien hable y no tiene ese problema. O sea, Por que supuesto. está claro de que, porque nosotros con lo que hablamos y de momento no lo tenemos. Nada. O sea, que eso quieras que no está asociado a otras cosas que estamos comentando. ¿Y hay algún tipo de medicación? Porque ¿qué se le da a esos pacientes para que puedan paliar un poco esos síntomas tan molestos para ellos? Vamos a hacer tres partes. Una parte que es si encontramos una razón para que tenga la paciente o el paciente estas molestias, como ya hemos hablado antes, que es lo que tiene que hacer el profesional, primero descartar que las molestias que el paciente nos define no estén producidas por una enfermedad sistémica o la falta de cualquier elemento o oligoelemento importante en el organismo, o que no tenga una prótesis que le está haciendo daño, o que no tenga una prótesis mal ajustada y que al comer se mueve y está haciendo un microtraumatismo continuado, ¿no? O que no tenga, que no lo hemos hablado, de mis famosas muelas de juicio, que le llaman en Francia espina irritativa y que altera todo el medio bucal. Una vez que hemos descartado que no hay ninguna causa externa al propio síndrome que lo está produciendo, porque si encontramos una causa, qué mejor tratamiento que si hay una prótesis mal ajustada, ajustarla, si está haciendo daño en la lengua, rebasarla, pulirla, si tiene un problema de tipo anémico, restablecer el ácido fólico, la vitamina B12, que es muy importante. En fin, una vez que se ha establecido que no hay una enfermedad asociada, el único tratamiento que existe
pasamos a la parte 2, os he dicho 3, sería hidratar muchísimo, beber muchísima agua, intentar estar lo menos alterado posible, no fumar, lo siento en el alma, no tomar bebidas calientes ni demasiado frías, porque todo eso altera un medio que ya de por sí, sin saber por qué, está alterado. No tomar irritantes, ni demasiadas azúcares, ni demasiados ácidos. Y a veces ayudan algo los ansiolíticos, pero más en la parte esa que nos produce la enfermedad, que es una parte emocional. Y finalmente hay un estudio muy reciente, que os quería hablar de él porque estudiando sobre el tema lo he visto, hecho por la Universidad de Rosario, en que han probado unas medicaciones que son el GABA, ácido GABA-aminopeptoico, y el ALA, que son el ALA es un elemento que tenemos nosotros en el organismo y que a veces está deficitario y que actúa sobre las terminaciones nerviosas periféricas. Entonces se ha hecho un estudio muy reciente dando los dos medicamentos al mismo tiempo en mujeres a partir de la menopausia, en 120 mujeres, y un 70% de ellas, utilizando los dos medicamentos al mismo tiempo, han tenido una reducción de la sintomatología de más de un 70%. Pero son estudios todavía que están, digamos que en fase de prueba, ya en pacientes, y que no está totalmente demostrado. Yo acudiría antes, por ejemplo, a la medicina alternativa como es la acupuntura. Esto lo digo porque lo conozco, porque donde yo trabajé durante muchos años en un hospital en Francia y teníamos un ala dedicada, digamos que a casos en que la medicina tradicional no consigue aliviar, ¿no? Y al paciente no se le puede mandar a casa con el dolor y al menos esperanza, porque ya la esperanza de por sí cura un poquito. Y lo trataba una doctora, me acuerdo, muy simpática, con acupuntura y conseguía bastantes buenos resultados, al menos en cuanto a lo que el paciente le contaba después de las sesiones de las agujas que le ponía, ¿no? Que al fin y al cabo es lo importante, cómo se sienta el paciente. Si él siente que está mejor, sabéis que en todo esto hay mucha sugestión, ¿no? Aunque la medicina, por supuesto, la acupuntura, Dios me libre, está más que probada, ¿no? ¿Y qué parte de nervios tendría eso, de que tú has dicho estrés? ¿Qué porcentaje de culpabilidad, digamos, en esta patología de ardor bucal podría tener el estrés, la ansiedad, el estar nervioso, el tema psicológico, ¿no? Porque has dicho que puede mejorar con algún tipo de tranquilizante, sí, ¿no? Muchísima. Es como casi en todas las enfermedades aquí ya, es que la boca es el órgano de relación más importante que hay en el organismo. Porque pararos a pensar un poco, es la boca, hablamos, besamos, reímos, nos expresamos, tenemos a alguien delante y quizás se nos pueda pasar un poco otros rasgos, pero la boca, la sonrisa, las encías, entonces la calma, el apartar esa parte de ansiedad que tenemos muchos, o que tienen muchos, todos, un poco a lo largo del día, en cualquier momento del día. La boca seca, hay que evitar la boca seca como sea, beber mucho, hidratarse mucho, que es buenísimo para todo, y en este caso para la boca es muchísimo. Y esa parte, Lucía, que me preguntas de los nervios, del estrés, de la parte ansiosa de la vida, pues es tan importante, que yo creo que si la quitásemos en su totalidad, no desaparecería el síndrome de ardor bucal, pero sí nuestras molestias o la sensación de molestias que tenemos, porque al fin y al cabo, como nosotros contamos las cosas, es como las vivimos. El dolor es algo muy personal. Hay un axioma que dice que no existe medicina, sino enfermedades, sino enfermos. Cada uno vive su propia enfermedad de una manera. Y la describe de una forma distinta de una manera y la siente, exactamente. Entonces, no cabe duda que el médico tiene que ser un poco camaleónico y adaptarse a cómo siente cada paciente la enfermedad que le está relatando. No puede minimizar, por supuesto, el sentimiento que una persona tiene de su ardor bucal. Si lo vive como algo insufrible, pues el médico tiene que transportarse a esa situación. Otro paciente no lo vive como algo insufrible, sino como una molestia
que no le impide seguir viviendo y seguir fumándose su cigarro, porque después de fumarse un cigarro el ardor bucal debe ser terrible. Claro. Y hablando de que todo lo que se le ponga de malo a esta patología la empeora, un mal hábito en la alimentación, me imagino que también lo puede agravar, ¿no? A una persona que no lo tenga a lo mejor no, pero... Sí, las personas que tienen ardores bucales tienen que evitar todo tipo de picantes, todo tipo de irritantes, para hacerlo, generalizarlo, y ¿qué es un irritante en la boca? La nicotina. Todas las bebidas alcohólicas, todas las bebidas que tienen colas y zumos que de alguna manera irritan porque tienen ácido cítrico, cualquier tipo de alimento que te produce una secreción salivar rápida, como es el limón, los cafés calientes, los cafés fríos. Tenemos que darle a la boca un encefalograma plano, que no tenga altibajos, y es la única forma en un momento dado, digamos, de que no se active ese estado de molestia base que sí continúa. O sea que este problema, igual que otras patologías, tiene mucho que ver con la ansiedad, y tú aconsejarías, pues, en la medida de lo posible, sí, la tranquilidad, ¿no? O sea, a lo mejor hacer yoga, no sé, ¿no? Podemos hablar Por supuesto. hacer deporte, ¿no? Poder... es muy fácil decirlo, yo también lo entiendo. No, pero es así, Lucía. Es así. Quizás podíamos ayudar mucho al problema. Sí, todo lo que fuera o fuese, Lucía, descentralizar ese problema de nuestra vida, que no sea el nudo gordiano que tenemos cada día, ¿no? Cuando nos levantamos y ahora llega la molestia de la boca, sino apartarla un poco, aislarla. ¿Y qué mejor forma de aislar algo? Que, como bien dice Lucía, el deporte, los buenos hábitos, estar entretenido. Todo esto después, como ya hemos dicho al empezar el programa, de desquitar cualquier alteración local que pueda estar ayudando o incluso produciendo esa molestia. Incluso la medicación ansiolítica. Claro, también seguro que hay telespectadores que nos están escuchando y puede decir, bueno, relación con boca puede ser estómago, puede tener algún tipo de reflujo o algo que puede venir del estómago que de alguna forma incida en la mucosa. Sí, sí, el reflujo gastroesofágico, que no lo he comentado antes y que te agradezco que me lo comentes, porque dentro de las enfermedades que pueden causar, no el síndrome de ardor bucal, que per se y en sí mismo es idiopático, como he dicho, no tiene causa, pero sí esas molestias que nos pueden hacer creer que es un síndrome de ardor bucal, y sin lugar a dudas, en todos los pacientes que tienen dispepsias gástricas, que tienen malas digestiones pesadas, algunos regurgitan, ¿no? Como los niños pequeños que se les viene la lechecita a la boca después de mamar, por eso los tenemos que poner un poquito así, ¿no? Pues igual todo eso, no cabe duda que es traer a la cavidad bucal una serie de ácidos que tenemos en el estómago y que nuestra mucosa bucal no está preparada como la mucosa del estómago para soportarlos. Sin lugar a duda, eso es fácil solucionarlo, desde luego. Sin lugar a duda ir al digestólogo, pero vamos, en cualquier caso, para digestiones pesadas, ¿quién no conoce cualquier cosa, ¿no? Claro, nos has comentado, Javier, los alimentos que debemos de evitar y cuáles serían agradables para refrescar esa mucosa, para intentar que no pique tanto, porque puede picar los bordes de la lengua, tanto como punta, bordes, el cielo de la boca. Sí. La parte también de los carrillos internos. Los carrillos, también. los labios incluso. ¿Y qué alimentos refrescarían un poco, harían que descansase ese picor por algún momento? ¿Qué crees tú? Mira, todos los que sean suaves, ¿no? Todos los alimentos suaves y sobre todo hay aditivos, ¿no? Y hay en farmacia también salivas, para los pacientes que tienen síndrome de boca seca, unos sustitutorios de la saliva. Hay a veces algunas especies de chicles, no quisiera dar marcas, que además que se aconsejan en la tele, porque dicen que incluso previene las caries. No creo, pero bueno, en cualquier caso no tienen azúcar, esos chicles, y no tienen alcohol. Cuidado con los enjuagues bucales con alcohol, porque se irrita muchísimo la mucosa. Yo normalmente no lo suelo utilizar, ese tipo de enjuague. Hay enjuague, pues todos los enjuagues bucales tenéis que leer siempre lo que lleva, como yo bien siempre os explico. Nada de clorhexidina, salvo que sea mandada por el dentista, ni alcohol. Si tienes algún problema como de este tipo, lo que hace es irritarlo. Y en cuanto a comer, todo suave,
es más importante en sí la temperatura de cómo lo comes que de lo que comas en sí, desde luego, y los irritantes, por supuesto. Pues ya nos despedimos casi con... ¿Qué consejo? Porque nos estás dando un último consejo, algo que se nos haya podido olvidar quizás de hablar de esta patología o ya quizás hablar de la próxima, de la que vamos a hablar la próxima semana. Sobre esta patología sí podría decir que acompañan a las mujeres, como bien ha dicho Lucía, en la mayoría de los casos, en la parte de la vida peri-postmenopáusica. Hay que ver las mujeres, las pobres. Sí, es una pena. Es mala suerte, ¿no? Es mala suerte, sí. Que no le caiga más sí. a la parte masculina. Y sobre todo mi consejo sería la calma y no desfallecer, y acudir al médico porque siempre encontramos algún tipo de solución, y si no del todo, el apoyo psicológico que da ese médico, ese dentista de cabecera que tienes, en el que confías tanto, siempre ayuda un poco. Y en cuanto a la semana que viene, pues me apetece que hablemos, que nos vayamos de la peri y postmenopausia a los niños pequeños y hablemos un poco la semana que viene. Olga, ahí te lanzo ya el órdago sobre las maloclusiones en los niños con dientes de leche todavía, para aquellas madres que tienen niños pequeños que se preguntan muchas veces, ¿ya lo llevo al dentista? ¿O ya esto, ya lo otro? ¿Merece la pena arreglar las muelas de leche? ¿No merece la pena? Volvemos a recordar el maravilloso Plan Dental Andaluz Infantil, el PADI, ¿no?, que recoge todas estas patologías de forma gratuita, ¿no? Nosotros ya sabéis que recibimos todos los miércoles a millones de niños, qué exageración, pero es así. Y las maloclusiones, los aparatos, la aparatología ortodóntica de quitar y poner a veces, que se ponen en los niños pequeños a esa edad, para guiar el crecimiento, como siempre digo, esa rama de la maceta que se nos va para un lado y que la atamos para que crezca, ¿no? Esa es la ortodoncia interceptiva que se llama, y que son aparatitos que llevan los niños con mucha alegría y las madres con mucho enfado, porque los pierden, porque se tienen que hacer otro, porque no se lo ponen, pero que funcionan muy bien. Muy bien, pues entonces la próxima vez, el próximo día, la próxima consulta con el doctor Javier Acero aquí en mi programa, pues vamos a hablar de niños, que hace tiempo es verdad, que los teníamos un poquito olvidados y bueno, y es parte fundamental en la vida de todos. Muchísimas gracias, doctor, gracias por habernos Lucía. Acompañado. Estamos siempre encantados por tu forma de hablar, por tus chascarrillos, pues nos gusta. Chascarrillo, qué bien suena eso. Es para la gente, ¿no?, de la calle. Pues sí, por tu forma tan normal de hablar, para que se pueda entender que lo más importante en medicina es que se entiendan las cosas que hablamos, porque si los médicos hablan con terminología médica, pues la verdad que los telespectadores pues no saben muy bien de lo que se habla, y tú eso lo llevas muy a rajatabla. Para mí es importantísimo hacerme entender, porque así empieza la curación, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Lucía. Gracias, y gracias también, por supuesto, a vosotros por acompañarnos un miércoles más. Ya sabéis que todas las semanas estamos pensando en traeros nuevas consultas médicas con estos maravillosos especialistas que nos acompañan, y que estamos encantados de que estéis ahí también. No se me olvida nunca que nos veis en Huelva y en Cáceres. Gracias también por estar. Hasta el próximo día con mucho más aquí, en Salud y Belleza con Lucía. Os esperamos.